desarrollado el doctor Benjamín Maldonado Alvarado para que los que participamos en esta conferencia tengamos un dato sobre él. El doctor Benjamín Maldonado Alvarado es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es originario del Distrito Federal y radica desde 1980 en Oaxaca. Es doctor en estudios amerindios por la Universidad de Leiden, Holanda, e investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 15 libros y más de 30 artículos y capítulos de libro sobre etnografía de los pueblos indígenas de Oaxaca y temas como la comunalidad oaxaqueña, un asunto que va a abordar hoy en esta conferencia sobre la comunalidad, la educación comunitaria, la geografía simbólica, el anarquismo magonista y la autonomía. Ha participado directamente en experiencias educativas con estudiantes y maestros indígenas de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta superior. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado en Pedagogía de la FES Aragón, en colaboración con la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. Esos son algunos de los datos que considera el doctor tendrá una vasta experiencia y que hoy en esta plática que tendrá con nosotros impartirá algunos conceptos importantes para quienes estamos en el ámbito docente. Bienvenido, doctor Benjamín Maldonado Alvarado. Le dejo el uso de la voz. Muchas gracias. Pues agradezco a la Normal, en especial al maestro Adán Lora por la invitación para poder participar con ustedes en esta celebración, discutiendo algunas ideas que creo que les pueden ser de utilidad. Voy a proponerles la pantalla para poder empezar. Compartir y empezamos. Sí, se ve la pantalla. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pues este es el tema que acordamos con el maestro Adán. Puede sonar un poco raro esto del mundo real, pero me permitió hacer un juego de ideas para poder ubicar de qué es de lo que se trata cuando estoy hablando de esto. Bueno, empezaremos entonces, obviamente felicitando a la Normal, y arranco con el tema de la comunalidad. Comunalidad, como sabemos, es el modo de vida mesoamericano. Se refiere a un modo de vida, un estilo de vida que no es exclusivo de Mesoamérica, pero que sí es propio, compartido por la civilización mesoamericana. Esto quiere decir que como los rasgos que identifican a la civilización mesoamericana son compartidos por todos los pueblos que habitan en lo que se llama Mesoamérica. Mesoamérica es un espacio territorial que va más o menos del norte de Michoacán hasta Honduras. Entonces, lo que estoy diciendo es de que en este territorio llamado Mesoamérica, todos los pueblos, desde los purépechas hasta los, pasando por zapotecos, ñañú, hasta llegar a Honduras, mayas, etcétera, todos son parte de la civilización mesoamericana y comparten rasgos en común. Uno de estos rasgos es la vida comunal. Entonces, esto quiere decir que la vida comunal era la característica de los pueblos que habitan en Mesoamérica. Eso lo vamos a seguir desarrollando más adelante. Entonces, por comunalidad podemos entender tres cosas: un modo de pensar, un modo de organización y un espacio donde se vive esa organización. Los tres son simultáneos. El modo de pensar es lo que podemos llamar la mentalidad comunal, que es
el razonamiento natural de la gente, el razonamiento primero de la gente que forma parte de estas sociedades comunales, con respecto a pensar y organizar la vida. Su primer razonamiento es siempre comunal, un sentido colectivo. También es un modo de organización. El modo de organización es lo que tradicionalmente se llamó comunalidad, que está constituido por el poder comunal, el trabajo comunal, el territorio comunal y la celebración comunal o las fiestas, organizadas en torno a la milpa como el espacio de generación de la vida, o sea, como el espacio que articula y que permite la vida. Y el tercer elemento que planteo de la comunalidad es un espacio. El espacio es la comunidad. Entonces, con esto lo que estoy queriendo decir es que la comunalidad es un modo de pensar que organiza la forma de organización en un espacio concreto que es la comunidad. Esos tres elementos están necesariamente, deben de estar presentes para poder entender la comunalidad en la perspectiva mesoamericana. Esto quiere decir que no podríamos pensar la comunalidad sin un modo de pensar comunal, tampoco la comunalidad sin una forma de organización comunal y tampoco podríamos pensar la comunalidad fuera de un espacio comunitario, o sea, fuera de una comunidad. Eh, Estos tres elementos son entonces lo que distingue, lo que caracteriza a la comunalidad mesoamericana, a la comunalidad indígena mesoamericana, y esto nos sirve para poder ver la manera en cómo estos tres espacios, estas tres características se van manejando a través del tiempo y en las distintos pueblos. La comunalidad es entonces un recurso histórico. Es el recurso histórico de las comunidades para reproducir su vida cultural. Es la base de sustentación de su vida cultural para vivir incluso bajo la dominación. Es decir, cuando hay minorías que se imponen sobre las mayorías comunales. Tres ejemplos de estos momentos son, por ejemplo, la época de los señoríos, poco antes en el periodo clásico, antes de la invasión española. La vida comunal no se podía vivir cuando las sociedades estaban organizadas en señoríos, es decir, cuando una familia era la gobernante y todas las demás que formaban parte del altepel o de la comunidad, como se llamara, eran dominados, no eran gente que tuviera acceso al poder. Entonces, el orden de la sociedad no era un orden comunal, pero eso no quiere decir que no existiera la comunalidad. La comunalidad se vivía en las casas de la gente común. No organizaba toda la sociedad en el conjunto, pero sí organizaba la vida de las comunidades de los dominados. Algo similar sucede en la época más reciente bajo el caciquismo. El caciquismo es, por definición, la capacidad que tiene una persona, un grupo, de imponerse sobre la comunidad, sobre la voluntad de la comunidad, de imponerle sus decisiones y sus intereses. Es decir, el caciquismo es la anulación de la vida comunal. Peor aún, es la represión a la vida comunal, porque el cacique se impone normalmente a través de métodos violentos, incluso las armas. Entonces, eh, cuando hay caciquismo en las comunidades, no hay vida comunal, pero no quiere decir que desapareció. La vida comunal se refugia, se invisibiliza, tal vez ni siquiera se vive como forma de organización. El espacio, que es la comunidad, no es controlado por la comunalidad, pero la mentalidad no desaparece. El caciquismo no logra vencer la mentalidad comunal y entonces cuando se dan movimientos indígenas de recuperación de lo propio y se lucha, por ejemplo, contra el caciquismo, es a partir de esa mentalidad que se van recuperando los viejos espacios a partir de la memoria, de la lengua, y nuevamente se le da forma
a la estructura de la organización comunal, como es la asamblea, la recuperación del tequio, las fiestas cuando se han perdido, y la comunidad vuelve a ser entonces un espacio para la vida comunal. Entonces, cuando no se ve la comunalidad, no quiere decir necesariamente que haya desaparecido. En estos dos casos que pongo, la comunalidad se refugió, no tenía posibilidad de ser el motor de la sociedad, pero seguía viva. Bajo el colonialismo, la cosa es un poco diferente porque el colonialismo es la tendencia básicamente a romper la estructura de la comunidad, a romper la cultura de la comunidad, una agresión permanente en todos sus ámbitos, mucho mayor al caciquismo. Podríamos decir que el caciquismo es una característica del colonialismo, entonces el colonialismo es mucho más amplio. Y entonces, aquí sí el colonialismo va teniendo éxito como estrategia de dominación, como forma de dominación, frente a la continuidad cultural como forma de resistencia. Entonces, por efectos del colonialismo, se ha desgastado la vida comunal precisamente por la agresión. Es decir, la vida comunal, como saben todos los que son parte de una sociedad comunal, requiere de mucho esfuerzo, de muchos años de trabajo por la comunidad, de mucha intensidad de la colaboración, de mucho gusto por ser comunidad. Y el colonialismo ataca a la vida comunal a través de distintos medios. Los medios son expresiones del individualismo. El individualismo es una característica social que disuelve los vínculos comunales, que adelgaza los vínculos comunales. Y la modernidad es un proceso cultural que fomenta el individualismo y por lo tanto que va en contra de la comunidad. Porque al igual que el colonialismo, la modernidad y el colonialismo van de la mano del capitalismo, del desarrollo del capitalismo. Y el capitalismo requiere de la ruptura de la comunidad, de la posibilidad de ocupar el territorio comunal y, como lo definen los estados-nación, de poder desaparecer las culturas comunitarias para poder desarrollarse. Bueno, tenemos entonces que en sus características, las características del colonialismo con respecto a la vida comunal, eh, podemos señalarlas en estos aspectos. El poder comunal ha sido intervenido por partidos políticos y por el sentido anticomunitario de la democracia. El trabajo comunal es manipulado y rehuido con base en la ley, el territorio es agredido y despojado en bien de la nación y del capitalismo, las fiestas disminuyen por la cristianización sectaria y la milpa es abandonada por otros cultivos, a la vez que la lengua es desplazada. Es decir, lo que vemos es un proceso de expansión del individualismo, de expansión del comunalismo, que ha agredido las distintas características del poder comunal. Estas agresiones no son vistas, no son presentadas ni entendidas como agresiones, sino como formas de desarrollo, incluso en beneficio de la comunidad. El poder comunal agredido por partidos políticos se hace para poder garantizar los derechos de todos a ser elegidos. Y eso es lo que muestra el sentido anticomunitario de la democracia. Un derecho que pasa por encima de los derechos construidos por la comunidad. Un derecho escrito que se impone contra derechos ganados con el trabajo. El trabajo comunal, el tequio, la faena, el trabajo gratuito es manipulado por muchos programas de gobierno para ahorrar mucho dinero del gasto público
Y además se argumenta que el trabajo es anticonstitucional porque debe de ser pagado, todo trabajo debe de ser pagado, y la gente con base en intereses individuales se puede estar oponiendo a los intereses comunales. El territorio es agredido y despojado, eso es, no requiere más explicación. En muchos lugares las fiestas se empiezan a abandonar o porque el gasto es muy alto, empiezan a disminuir el número de fiestas, o en realidad mucho por la expansién del individualismo cristiano, o sea, del individualismo de las sectas individualistas que ven con menosprecio la participación en las fiestas y que no quiere, es decir, que quieren ser una comunidad dentro de la comunidad y por lo tanto no participan en las fiestas con distintos argumentos. Una característica del proceso del capitalismo ha sido desde sus inicios, desde el siglo XIX, el tratar de desligar al campesino, al productor, en este caso al indígena, de producir sus alimentos. Por lo tanto, la milpa se convierte en el enemigo fundamental del capitalismo. Y entonces, la agresión a la milpa, la primera agresión a la milpa, consistió precisamente en la implantación, en la imposición violenta de cultivos comerciales que sustituyeran a la producción del maíz. Y entonces, en el siglo XIX, por muchas partes de Mesoamérica, se ve la expansión de estos cultivos, sobre todo del café, de la caña, del agave, del tabaco, o sea, de los cultivos o de la ganadería que reorientan la economía hacia una economía capitalista, haciendo dependiente a los antiguos productores de tener que comprar lo que antes producían y por lo tanto de tener que trabajar para tener dinero. En todo este proceso, eh, al igual que las costumbres y las tradiciones, las características de la comunidad que son vistas con desprecio, la lengua es también vista con desprecio, es acusada de ser la causa del atraso, de la falta de progreso, de la ignorancia de la gente, y por lo tanto en beneficio de los indígenas se ataca a las lenguas y se le trata de desplazar. Bueno, este es un panorama general que agrede, que se manifiesta por todo Mesoamérica, a raíz, no solo Mesoamérica, pero en este caso estamos hablando de Mesoamérica, a raíz del colonialismo, de los siglos de colonialismo español y sobre todo de los 2 siglos que llevamos de colonialismo mexicano, en que estas agresiones han sido mucho más fuertes y constantes y extendidas. A pesar de eso, los pueblos, muchas comunidades y pueblos siguen manteniendo su vida comunal, su lengua, su cultura, con distintos grados de disminución, con muchos jóvenes que no tienen interés, pero eso no quiere decir, como habíamos dicho, que la vida comunal, que la lengua, que todo esto está perdido. Quiere decir que ha sido severamente agredido, que en muchos casos se ha tenido que refugiar, ha tenido que ceder ante la opresión para poder seguir existiendo. Entonces, en esta perspectiva tenemos que creer, estar seguros de que la vida comunal puede fortalecerse en cada aspecto solamente si se le encuentra sentido a hacerlo. Es decir, solamente entonces, y encontrarle sentido quiere decir encontrarle sentido a seguir siendo, a seguir hablando la lengua, a seguir dependiendo de la milpa y no de otras cosas para obtener el alimento o la mayoría del alimento, o sea, de la producción propia. Seguir con las fiestas, seguir defendiendo el territorio, seguir ejerciendo el trabajo comunal como forma de responsabilidad y sobre todo manteniendo el poder de la comunidad a través de las decisiones de la asamblea y a través del ejercicio gratuito
de los cargos. Bueno, este es el contexto de lo comunal. El contexto en el que quería ubicarlo era la comunalidad en el contexto de lo que podemos llamar como mundo real y mundo irreal. Y estas son las dos definiciones que sugiero. O sea, el mundo real es el mundo de los niños con los que se trabaja. Estoy pensando en el magisterio. Entonces, el mundo real con el que se enfrentan los maestros y en este caso los estudiantes que se forman en las normales, es el mundo de los niños con los que van a trabajar. Es el mundo de los padres de familia de esos niños y es el mundo también de los docentes indígenas en las normales. O sea, a los estudiantes los incluyo como los niños, digamos, con los que se trabaja. O sea, el mundo real es el mundo en el que realmente se vive. Y el mundo, y entiendo por mundo irreal, a una forma hegemónica, a una forma no propia de vivir el mundo real en las comunidades indígenas. Es decir, eh, el mundo irreal es el mismo mundo real, pero vivido de una manera que no es propia, entendido de una manera que no es propia. Esto lo vamos a ir a seguir viendo más en adelante. Siguiendo con esto entonces, lo que planteo es que los indígenas viven en un mundo doble, a diferencia del mundo en el que no somos de los que no somos indígenas. O sea, ¿por qué es doble? Es doble por efecto de la dominación y de la resistencia. O sea, la dominación colonial impuso una cultura ajena a los indígenas y en muchos casos la cultura antigua resiste, se niega a desaparecer. Entonces son dos culturas las que están presentes. El mesoamericano resiste y lo hace desde una cultura que es incompatible con la dominante. Aquí es donde empezamos a tener definiciones también importantes. O sea, el hecho de que dos culturas se encuentren no es un hecho que podamos llamar genérico, que las culturas son cosas genéricas que se encuentran en las mismas condiciones. Para eso es muy importante entender, ubicar el concepto de civilización. Las civilizaciones implican pueblos y comunidades, mucha gente que vive en territorios amplios, pero estas gentes y comunidades que viven en comunidades comparten características culturales que los diferencian de otros. Si en algunos casos las diferencias no son tan fundamentales. La civilización mesoamericana es distinta de la civilización andina, pero comparte también elementos con esa civilización. Uno de ellos es precisamente esta vida comunal que ahora sabemos o que se difunde mucho, que en la zona andina se llama como buen vivir, que se maneja como buen vivir. Y con otras civilizaciones similares. Son civilizaciones compatibles. Sin embargo, también hay civilizaciones que son incompatibles. La civilización mesoamericana, lo que estoy planteando es que es incompatible con la civilización europea, con la civilización occidental, con la civilización que invadió el mundo indígena desde hace 500 años y que domina al mundo indígena. Entonces, la civilización occidental es el ámbito de la dominación y la civilización mesoamericana es el ámbito de la resistencia. Bueno, esto que se plantea en términos teóricos se tiene que entender en términos reales, en términos real. Los indígenas son gente dominada y que resiste. Son gente a la que se le impuso la cultura ajena, o sea, la cultura occidental, la civilización, la cultura que se llama Español, Suriel. universal, y, y
y a partir de su propia cultura resiste. Entonces son dos culturas, pero que no son compatibles. Vamos a ver un poco más con respecto a esto. Vamos a ver un ejemplo hipotético. Supongamos que nos invaden hoy y nos colonizan los chinos, y que los chinos son vegetarianos. Nos imponen la lengua china para comunicarnos y tendríamos que adoptar algunas de sus costumbres. ¿Cómo considerarían los chinos a los mexicanos carnívoros? ¿Cómo tratarían a los mexicanos carnívoros? Es decir, si la cultura dominante es una cultura, en este caso, la cultura dominante es una cultura carnívora, la cultura dominante siempre se plantea en términos de superioridad y mira a la cultura dominada en términos de inferioridad. Exige que la cultura dominada se mire a sí misma como inferior y llega a imponer esa mirada al grado de que la gente lo puede aceptar. Si en el caso mesoamericano, es muy claro que durante muchas décadas de imposición del español en la escuela, la gente empezó a sentirse avergonzada de su propia lengua, a dejar de hablar la lengua, de negar que hablaba la lengua originaria y de anhelar hablar el español. Incluso de aceptar que se castigara a sus hijos en la escuela si hablaban en su lengua originaria. Bueno, ese es un ejemplo similar al que estamos viendo con los chinos. ¿Cómo verían los chinos vegetarianos a los mexicanos carnívoros? Obviamente nos verían como lo más salvaje, como los inferiores, como los dominados que hay que civilizar para que dejen esas costumbres primitivas de comer carne y puedan elevarse a un estado de mayor jerarquía, que es el de ser vegetarianos. Bueno, nos impondrían la lengua china, nos impondrían la escritura, nos impondrían la música, un montón de cosas. Muchos, actualmente, creo que muchos mexicanos lo aceptaríamos. No sería, o sea, veríamos como una oportunidad ser chino para poder vincularse con el mundo oriental. Eso nunca lo vieron los indígenas. O sea, los aliados de los españoles no buscaban la alianza con los españoles para ser españoles, sino para derrotar a sus enemigos indígenas. Nosotros tal vez, sobre todo si no fuera China, si nos invadiera Estados Unidos, conozco mucha gente que con gusto sería gringo en mucho menos de unos años y hablaría el inglés y sería Estados Unidos, sería feliz dejando atrás lo mexicano, o sea, sin resistir, adaptándose a la nueva colonización. Bueno, pero los indígenas no, los indígenas resistieron y siguen resistiendo. Este ejemplo que puse de los chinos era para mostrar las diferencias que hay entre una cultura, o podría haber entre una cultura vegetariana dominante frente a una cultura carnívora dominada. Y esto nos permite ver que no hay forma de que se pueda ser carnívoro y vegetariano al mismo tiempo. O sea, el vegetariano que come carne no es vegetariano. Y el carnívoro que come vegetales, ese sigue siendo carnívoro, ese no tiene ningún problema. Pero no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El carnívoro que come vegetales sigue siendo carnívoro, no se convierte en vegetariano. Y el vegetariano que come carne deja de ser vegetariano y se convierte en carnívoro. Estas dos características culturales de la alimentación son incompatibles. En eso radica la incompatibilidad, en que no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. De la misma manera, si amplía uno esto a otros espectros de la vida cultural,
de estas dos civilizaciones, de la mesoamericana y de la occidental, no se puede ser al mismo tiempo politeísta y monoteísta, porque eso es un contrasentido. Las religiones mesoamericanas son todas, en todos los pueblos son de tipo politeísta. Y la civilización occidental es necesariamente monoteísta, es exclusivamente monoteísta. Entonces, cuando el monoteísmo católico se impone durante la colonia y durante el México, el periodo mexicano, a los pueblos politeístas mesoamericanos, no genera mayor problema entre los pueblos, porque para los pueblos que tienen muchos dioses, tener otros más no es mayor problema. En cambio, para los occidentales no hay posibilidades de seguir siendo monoteístas y creer en muchos dioses, porque son incompatibles estas dos formas de religiosidad. De la misma manera, no se puede ser comunal y al mismo tiempo individualista. Eso no hay forma de serlo. Una niega a la otra, es exactamente lo contrario. Entonces, no todas las características de las civilizaciones son contradictorias, pero cuando la gran mayoría sí lo son, las fundamentales sí lo son, como en este caso de la civilización occidental con las civilizaciones, con la civilización mesoamericana, entonces no hay un punto de contacto. O sea, eh, este, vemos entonces en esta pantalla que el mundo real es el mundo en conflicto de dos culturas que son incompatibles. Estoy hablando del mundo real con el que nos enfrentamos en la educación normal en México, de la educación normal con características interculturales, o sea, la educación que es para niños indígenas. Ese mundo real es el mundo en conflicto de dos culturas que son incompatibles. Ese es el mundo de los niños y sus padres y también de los docentes indígenas. En la realidad, el mundo comunal, el mundo de la cosmovisión antigua, de los saberes propios y útiles para la vida, etcétera, se confrontan constantemente con el mundo individual, con el de la cosmovisión dominante, con el de los saberes académicos desacralizados. Aquí es conveniente pensar muy claramente lo que está diciendo. El mundo real, así como está planteado, el mundo real de los niños con los que se trabaja, de los niños indígenas, es el mundo de niños que viven en conflicto, dos culturas que son incompatibles. Eso quiere decir que los maestros, los estudiantes de las normales que han sido niños indígenas, tienen también ese mismo conflicto. Los docentes indígenas tienen también ese mismo conflicto. Son parte de dos culturas. Han asimilado la cultura dominante, la cultura occidental, por la imposición. No hay gente indígenas monoculturales en su propia cultura, que hayan que se han aislado de cualquier contacto con Occidente y que hayan logrado evitar que Occidente se les introduzca en su mundo. Y entonces viven cotidianamente el mundo occidental y el mundo indígena. Esto quiere decir que todos los días viven el conflicto de interpretar lo que hacen, lo que ven, lo que piensan desde una perspectiva indígena y desde una perspectiva occidental. A veces una, a veces otra. Como no son compatibles, entonces a veces se impone una, a veces se impone otra. Bueno, este es el mundo real, el mundo en el que el mundo comunal, como dice aquí, la cosmovisión antigua, los saberes propios, son el que se está confrontando constantemente con lo contrario, con el mundo individual, con la cosmovisión dominante y con los saberes académicos
desacralizados. Aquí vamos a empezar a ver, en el caso especial de la educación, que la articulación de saberes propios y saberes académicos o saberes universales, es decir, ese famoso diálogo de saberes que plantea la educación intercultural, visto en esta perspectiva, implica la articulación de dos tipos de saberes incompatibles, porque forman parte de dos mundos epistémicos incompatibles. Entonces, no es tan fácil pensar las cosas de esa manera. Eso no es tan simple. Vamos a ver. El mundo irreal o mundo ficticio o mundo engañoso o falso es el mismo mundo real, entonces, pero vivido de una manera irreal. Porque porque piensa que estas culturas son compatibles. O sea, para el mundo irreal, estas dos culturas incompatibles son compatibles. Por lo tanto, se puede ser cristiano e indígena. Se puede traducir la palabra indígena al español sin perder nada. Se puede incorporar al aula los conocimientos indígenas como contenidos escolares. O sea, puede haber una articulación. La mirada irreal al mundo real, la mirada ficticia, engañosa, falsa al mundo real, hace ver de manera equivocada las cosas. Hace ver como que estas dos culturas son compatibles. Y eso no es así. O sea, ¿en qué condiciones pueden ser compatibles dos culturas, a pesar de ser una dominada y otra dominante? ¿Cómo pueden ser compatibles? Bueno, cuando forman parte, por ejemplo, de la misma civilización, del mismo tipo de civilización. Si hoy nos invaden los gringos, nos imponen posiblemente el, el protestantismo. Pero el protestantismo es una religión monoteísta. Es la sustitución de una religión monoteísta por otra. Es la imposición de la religión de Estado, como sucedió en el caso de Inglaterra con Irlanda, que impone un tipo de religión sobre otra, pero que forman parte de la misma matriz cultural. O sea, si nos imponen el inglés sobre el inglés es un tipo de lengua similar al español. No es una lengua oral, es una lengua escrita. No, o sea, es un proceso violento, también agresivo, colonial, indeseable, pero nos sirve para mostrar que si son el contacto entre dos culturas diferentes, es entre dos culturas que forman parte de la misma civilización o de civilizaciones similares, entonces el tipo de sustitución no es tan dramático. Puede haber articulación, pero entre culturas incompatibles no. Entonces, si no puede haber en la realidad compatibilidad entre dos culturas, solamente una mirada irreal, ficticia, engañosa o falsa es la que puede hacer creer que sí. Y esa mirada es la que nos ha impuesto el colonialismo para mirar de una manera, para aceptar el mundo real de una manera irreal, para poder interpretar así y por lo tanto debilitar la resistencia. Y pongo ese ejemplo. Una cosa que es muy socorrida en las escuelas indígenas, o como un avance importante, es pensar en cantar el himno nacional en la lengua originaria. Bueno, eso es un ejercicio lingüístico, pero en términos políticos no tiene que ver su intención con su resultado. O sea, su intención es poder mostrar que la lengua indígena está en el mismo nivel o en la misma condición del español, al grado de que puede cantarse el himno de los mexicanos en la lengua indígena. Pero en la realidad,
Este tipo de actividades provocan es pensar que eso es posible. O sea, que las traducciones, que las articulaciones entre dos mundos eh, incompatibles y que además son desiguales, uno dominante y otro dominado, pueden armonizarse, pueden llegar a tener puntos de contacto. Eso es uno de las intenciones de la interculturalidad como política de Estado, que tiene que ver con hacer creer que esta confrontación entre dos realidades que son, o sea, dos civilizaciones que no pueden compatibilizar, es posible armonizarlas a través de una idea que se llama interculturalidad. Ahora, volvamos al ejemplo chino. ¿Qué se lograría, recordando que fuimos invadidos por los chinos en este ejemplo, qué se lograría al cantar el himno mexicano en chino o el himno chino en español? O sea, para empezar, ¿qué mexicanos podríamos cantar en español el himno chino? Simplemente, si cantamos en español el himno norteamericano o en inglés el himno mexicano, no hay en realidad forma de traducirlo, no genera el tipo de identidad que se pretende, ya sea desde el Estado o ya sea desde la sociedad, desde lo indígena, y crea una imagen ficticia, crea una imagen de que se está armonizando lo que no es posible armonizar. Lo mismo que se logra al aprender los conocimientos chinos en español. Se logra aprenderlos de una manera pobre. ¿O qué se lograría al ser budista y cristiano al mismo tiempo? O sea, se logra crear una imagen de compatibilidad que no es real. Y siguiendo con este mismo ejemplo, después de siglos de dominación, estaríamos valorando los aportes chinos a las culturas mexicanas. Tendríamos que estar pensando en eso. ¿Qué pasa si los chinos nos tratan por igual, sin importar ni respetar las diferencias culturales? Esto es todavía, hace más dramática las cosas. Si los chinos nos trataran a todos los mexicanos como mexicanos, entonces lo primero que hay que hacer es desaparecer las lenguas indígenas. Tratarnos como han tratado a los indígenas, tanto los españoles, pero fundamentalmente los mexicanos. Entonces, el dominado está en una condición política de desigualdad, pero si su cultura es distinta, entonces la agresión es más aguda, porque implica la, la alteración de su propia mirada, la sustitución de su mirada, no solamente su sometimiento. Bueno, el mundo irreal es una fantasía colonialista entonces, que está al servicio de los intereses de la dominación y no de la resistencia. O sea, pensar en la posibilidad de armonizar y compatibilizar lo incompatible es una fantasía colonialista que la hemos creído como viable, como real, pero ese es precisamente el carácter irreal con el que estamos viendo el mundo real. Por lo mismo, entonces, creo que recuperar el mundo real y vivir en él es un acto de descolonización. Lo primero es percibir estas diferencias, pensar en las formas de recuperar el mundo real y para poder vivir en él. Ese es el acto de descolonización, y recuperar el mundo real es recuperarlo teórica y prácticamente. O sea, recuperar la posibilidad de pensar lo propio, pero también de vivir desde lo propio. O sea, es confrontar la imposición de una mirada ajena de lo que antes se llamaba ideología, de la imposición ideológica del Estado mexicano,
pero también vivir en ese mundo. Aquí tenemos que empezar obviamente con pasos iniciales, pero inmediatamente pasar a los siguientes pasos que implican que indican que recuperar el mundo real como acto de descolonización es creer en el mundo real. Eso es un factor fundamental. O sea, pensemos en el caso de los conocimientos comunitarios que son tan, actualmente son tan llevados a la escuela. Recuperar los conocimientos comunitarios implica necesariamente creer en los conocimientos comunitarios. Y creer en los conocimientos comunitarios es reconocer y valorar el sentido de los conocimientos comunitarios. Si vemos esto en la perspectiva indígena, podemos pensar o podemos ver con mucha más claridad que el conocimiento, todo tipo de conocimiento, se basa en la fe en ese conocimiento. O sea, tal vez hasta podríamos decir que el conocimiento es inicialmente o primeramente, necesariamente, un acto de fe. Para poder conocer algo, se tiene que creer en lo que se está conociendo, ¿no? Ponemos el caso muy rápidamente por ejemplo, del conocimiento sobre los animales. Para creer, como dice la ciencia, que podemos disponer libremente de los animales, o sea que los animales son seres inferiores destinados al servicio del hombre, tenemos que creer que eso tiene una base de fe. Tenemos que saber cuál es esa base de fe de estos conocimientos. Y eso lo encontramos claramente en el fundamento de la cosmovisión occidental. O sea, los animales son inferiores en la cosmovisión occidental porque Dios no les dio el soplo divino, Dios no les dio alma. Incluso Dios dijo que la vida se tiene que hacer sometiendo a la naturaleza. Específicamente, textualmente, dice la Biblia, dominar, someter a los peces del mar y a los animales del monte. O sea, el animal es percibido como un ser inferior y sobre esa base mítica, sobre esa fe que fundamenta a la civilización occidental, se construye el conocimiento científico. Distinto es el mundo mesoamericano, seguramente si lo profundizamos un poco más. El concepto, en sus orígenes míticos, en sus bases míticas, los animales no son inferiores porque no tienen los humanos alma y los animales no. En los mitos de origen que conozco seguramente, ustedes sabrán más, en los mitos de origen indígenas, eh, los animales aparecen como similares al hombre. Y ese origen mítico es el que hace que en la organización social al animal se le trate de una manera no como un ser inferior, se le trate con respeto, se le trata como se trataría más o menos a otras personas, porque no tienen una diferencia que los haga desiguales. Entonces, estas bases de fe, creer en el conocimiento propio, en este caso, por ejemplo, de los animales, es recuperar el conocimiento tradicional, pero entenderlo a partir de su propia matriz epistémica, a partir de la propia matriz que dice que los animales, que no dice que los animales son desiguales, porque si se recupera el conocimiento sobre los animales, las historias, la narrativa, todo lo que puede haber en una comunidad o en una región sobre algún tipo de animal o sobre varios, pero se le lee desde la lógica occidental del animal como inferior, entonces estamos
entendiendo el mundo de una manera irreal. Estamos irrealizando el mundo y eso es útil solamente para la dominación. Eso no es un acto de descolonización. Recuperar conocimientos comunitarios en esa perspectiva no es un acto de descolonización, es un acto de, incluso puede ser hasta de consolidación de la colonización. Y finalmente, entonces, diría que en todo este contexto, el docente que atiende a niños indígenas y por lo tanto los docentes que están en formación deben de pensar como indígenas, reconocer su mundo y fomentarlo en el niño y la comunidad. Y ese mundo es comunal, no es individual ni es en español. No quiere decir que dejen de trabajar en español. Quiere decir que tiene que tener conciencia, tanto en el trabajo como entre la gente con la que se trabaja, que ese no es el mundo real. Ese es un mundo que en el que se tiene que estar por efectos de la dominación. Hay formas de apropiación del español, habrá formas de apropiación del español, posiblemente generadas desde la escuela o desde fuera, que sirvan a la resistencia. Pero mientras no, entonces siguen resistiendo a la dominación. Entonces, si el docente, en este contexto que hemos estado hablando, no trabaja para fortalecer la mentalidad comunal, la organización comunal y la fuerza de la comunidad, el conocimiento y la vigencia de la comunidad, entonces el docente está haciendo su trabajo dentro de un mundo irreal, y ese mundo irreal sirve necesariamente a la colonización, al sostenimiento de la colonización. Bueno, eso es lo que quería yo compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, etcétera. Doctor, si me permite, Sí. bueno, yo voy a tratar de administrar las participaciones. En Sí. principio, quiero agradecerle lo que usted nos ha venido a compartir y para dar pie a las participaciones, primero quisiera decirle a nuestros asistentes por esta vía que las participaciones serán de manera directa, anunciándose visualmente con la mano, con los medios que nos da este medio para poderlos identificar. Y así, dependiendo de los interesados, haremos de manera individual o en grupito. Bueno, en lo que se van interesando o vamos administrando esto, quisiera hacer algunos comentarios de manera personal de todo lo que usted ha expuesto y que me ha despertado muchísimas ideas. Algunas me las ha, digamos, sacado de momento, que estaban guardadas, que ahí uno las tiene, pero que usted hace posible que esto emerja. Y hay varias cuestiones. En principio, sé que usted ya prácticamente ha sido hijo adoptivo de Oaxaca, sí, siendo originario del Distrito Federal. Entre esa confrontación que usted hace del pensamiento y vida comunitaria y el caciquismo, usted recordará la película de Ánimas Trujano, recreada allí precisamente en los escenarios de Oaxaca, y cómo esa individualidad es rechazada por una fuerza comunal muy fuerte, aunque es, bueno, esto es ficción, pero fundamentalmente eso. Me hizo usted recordar cómo la fuerza capitalista o la economía de mercado trata más bien, de cortar los hilos que unen al pensamiento, a la idea y a la vida comunitaria con la tierra, que esto viene desde hasta, bueno, desde la colonia, incluso la misma época juarista, de hacer las tierras en forma privada y mantener la propiedad comunal, irla diluyendo. Pero recientemente, en los años recientes, recordará usted lo que hizo Salinas de Gortari con el artículo 27 y los ejidos. Y luego vino la intención de Calderón, del
expresidente Felipe, con hacer las llamadas ciudades rurales, o cómo se llamó aquello, que tratar de desarraigar del territorio a unas comunidades para concentrarlas en un solo lugar, y que era prácticamente desarraigarlo. Todo eso viene a conjuntar una serie de mecanismos que, más allá o más de los que ya están enquistados durante el tiempo, también vienen a reanimar, revivir esa nueva visión de dominio, de despojo. Y frente a todo esto, hay una resistencia de las culturas, y culturas en resistencia, que a pesar de tantos años, siguen todavía vivas y con mucha fuerza, algunas de ellas. Bueno, situándome aquí en el Valle del Mezquital, mucho de lo que usted señala es vigente, es muy analógico en cuanto a las formas de vida, y hay otras expresiones, le contaré así rápido para no extenderme mucho, hay comunidades ñañú en los Estados Unidos que se organizan y que regresan a sus fiestas, y que allá mismo forman comunidades sin territorio, pero con su lengua y sus formas de organización, con parte de su pensamiento. Y, en fin, y por último, lo irreal, eso que a veces estamos haciendo y que no lo había yo percibido, porque ese concepto que usted viene trabajando con otros antropólogos también de la comunalidad, nos hace ver aquello que es irreal como real. En nuestro caso, cantamos el himno nacional, con, las escuelas y los niños de primaria por lo menos participan en concursos de himno nacional, se ganan un primer lugar y se sienten satisfechos, se visten a sus usanzas, pero también con eso están de alguna manera viviendo ese mundo irreal, aunque yo percibiría allí que hay una fuerza subjetiva que se convierte en una especie de fuerza de resistencia. Cuando es ese mundo irreal, también logra darle un poco de oxígeno de vida a esas formas de pensamiento. Bien, no quisiera extenderme un poco más en esto, sino dar oportunidad. Abriría a los comentarios para quien quisiera participar en esta oportunidad que tenemos de contar con el doctor Benjamín Maldonado. ¿Sí? Maestro Arnulfo. Sí, maestro Juan. Sí, profesor Juan, adelante. Yo quiero plantearle al doctor una serie de inquietudes. Primero, es muy sugestiva yo podría llamarle la tesis que él propone, la del retorno a la vida comunal. Y creo que en América Latina en particular hay toda una tendencia de descolonización, incluso desde lo epistemológico. Quiero recordar un poco los trabajos de Ivo Semmelman. Pero a mí, en lo personal, tal vez por ese pensamiento colonizado que sin duda debo tener, producto precisamente de esa simbiosis de culturas, y no siempre armónica, quisiera plantearle al doctor la siguiente interrogante. ¿Cómo lograr, no sé si armonizar, si es que es posible, en un mundo que se debate entre ese mundo real del que él nos plantea, el mundo primigenio, el mundo originario, y el mundo no tan real o falso, si le pudieron llamar así, de la perspectiva neoliberal, del mercado, de la individualidad? ¿Cómo armonizar esa perspectiva de la vida comunal en un ámbito más extenso en el que las comunidades, si bien pueden considerarse relativamente autónomas, coexisten con una perspectiva internacional, incluso nacional? ¿Cómo armonizar, si es que es posible, o qué hay que hacer para empujar ese proyecto de vida comunal en un contexto de interacción con una dinámica totalmente opuesta, de la que a mí hasta ahorita no me resulta muy claro cómo es posible que una comunidad empecinada en rescatar su identidad y su vida comunitaria pueda articularse o no, interactuar o no con el otro mundo, el mundo que le oprime, el mundo que lo ha colonizado y del que se
pretende liberar. Antes que dé usted respuesta, doctor, discúlpeme, pero preguntaría tanto a David Durán como a usted si respondería usted a esa pregunta de manera directa y si David Durán podría ser el siguiente quien plantee su pregunta. Usted me dirá. Bien, espero. Sí, espero, gracias. Bueno, sí, entonces, doctor, por favor. Gracias. Sí, ahora sí. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que el retorno a la vida comunal, por principio, es una característica que está teniendo no solamente la sociedad comunal, sino también la sociedad no comunal. O sea, volver a ser comunidad es una solución que se está buscando en distintos medios. Incluso la misma pandemia está mostrando que el individualismo, el aislamiento, deja a la gente en completa indefensión. Entonces, una cosa es lo que el Estado ha tratado de mantener a la gente en la indefensión, y otra que la gente se quiera seguir sintiendo indefensa. Y entonces se está buscando nuevas formas de ser comunidad, de articularse en grupos, en bandas, en distintas formas de colectivos de jóvenes, de no tan jóvenes, que están, o sea, temáticos, por ejemplo, los que hacen yoga, los que son, que consumen cierto tipo de alimentos, etcétera, están buscando formas de articularse como comunidad, no necesariamente de vivir como comunidad. Entonces, el asunto de la comunalidad indígena es que la comunalidad indígena, los indígenas son territoriales, entonces su vida es territorial, están ligados a un territorio, no es una comunidad no territorial, sino es necesariamente una comunidad territorial. No son como los judíos que pueden andar por todo el mundo sin tener un territorio, o más aún como los negros o la gente afro, que no tienen un territorio en el que viven, sino que son una comunidad cultural, ¿no? Los mesoamericanos, los indígenas, son una comunidad territorial. Y entonces, por eso es que es importante defender su comunidad y plantear la circulación por el mundo como una necesidad, pero sin desvincularse de la comunidad. O sea, el caso que plantea el maestro de los migrantes es muy interesante, porque cuando los migrantes se fueron inicialmente de la comunidad, la mayoría de los investigadores, sobre todo de los investigadores, creíamos que se iban para no volver, porque los migrantes en los años 60, 70, incluso en los 80, se iban con la cabeza agachada, vistiendo lo menos posible como indígenas y tratando de demostrar que no eran indígenas, avergonzados de su cultura, avergonzados de su gente y sujetos, y eran objeto de un tipo de racismo que los hacía todavía negar más lo propio. Entonces suponíamos que no iban a regresar a su comunidad, que la migración era un camino de un solo sentido. Pero resulta que se organizaron, se fortalecieron en los lugares donde están, y están regresando a la comunidad, están fortaleciendo la vida de la comunidad, y eso es precisamente gracias a la vida comunal. O sea, estos casos de migrantes son migrantes que se organizan en los lugares donde están viviendo, en sus lugares de destino, y se articulan con la comunidad de origen. O sea, no quiere decir que no solamente vienen a las fiestas, no solamente, sino que además cumplen con servicios, cumplen con cargos, dan cooperaciones, y sobre todo que su organización, en muchos casos, está vinculada con la organización comunitaria. Es decir, la asociación de radicados o de migrantes, como se llama en Los Ángeles, se relaciona con la asamblea comunitaria de la comunidad de origen para que la autoridad municipal le dé validez al nombramiento de esta comisión. Entonces, en muchos casos, estoy hablando de Oaxaca,
Los comités de migrantes son uno más de los cargos en el sistema de cargos de la comunidad. Entonces, a distancia, los migrantes están cumpliendo con la vida comunal, con los cargos. Entonces, en ese sentido, están fortaleciendo a la comunidad y ellos fortalecen su cultura. Viven sus fiestas, sus tradiciones, su comida, su vestido con mucha más gusto, con mucha más fuerza, porque es la fuerza comunal. Entonces, ese carácter comunitario es el que vincula más a la sociedad. Ahora, en la perspectiva de la comunalidad, lo que podemos ver es de que uno de los grandes aportes de los pueblos mesoamericanos al mundo en general es mostrar que el poder comunal es el que permite moverse por el mundo con otro sentido. O sea, ser parte de la comunidad, estar arraigado a un territorio, orgulloso de un territorio, de una comunidad, sirve para poder circular en el mundo sin perder este sentido, sino poder vivir el ser colectivo como una forma alternativa frente al individualismo que aísla. Entonces, si el ser poder en una comunidad es lo que fundamenta la comunalidad, en una ciudad, en una colonia, en un barrio, en un lugar donde no hay vida comunal, se puede generar vida comunal cuando varias personas generan una mentalidad comunal, que es una mentalidad natural del ser humano, desarrollan formas de organización como tequios, fiestas, etcétera, y logran empoderarse, es decir, ser poder dentro de un ámbito territorial que puede ser una cuadra, 2 cuadras, un barrio, una colonia, etcétera. Entonces, eso creo que es una de las enseñanzas de la comunalidad, que la cultura se vive políticamente para poder tener espacio en un mundo desigual. Y de esa manera, entonces, esto se puede seguir reproduciendo. Entonces, finalmente, puedo decir que la comunalidad es un recurso valiosísimo de las comunidades que es como el agua. Es tan valioso que no se le ve tanto el valor. Se le ha cuidado, se le practica, se le tiene ahí, pero no se le ve realmente su valor. Y tanto las empresas capitalistas como todo mundo por fuera están valorando muchísimo el agua porque reconocen otro tipo de valor. Bueno, en la sociedad que trata de ser contrahegemónica también está valorando la vida comunal y por eso se voltean los ojos hacia la comunalidad. Bien, gracias, doctor. Compañero David Durán, por favor, su pregunta. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues primero que nada felicitar a la escuela por su aniversario y el esfuerzo que hacen tan grande por realizar estos eventos y compartirlos. Yo quisiera preguntarle a Benjamín, que siempre es un gusto escucharlo porque la claridad de sus planteamientos pues son en alguna medida un buen sacudón a la comodidad de ciertas ideas que a veces nos resultan funcionales para explicarnos algunas cosas. Yo quisiera preguntar bueno, mucho de lo que dices, Benjamín, lo interpreto desde las ideas que desarrolló Bonfil Batalla con su teoría de control cultural y la idea de lo propio, lo ajeno, lo enajenado y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me llama mucho la atención lo que dices respecto al mundo real o al mundo irreal, que vincularía directamente con lo propio y lo ajeno. Y yo quisiera preguntarte ahí si en ese sentido esta noción de interculturalidad que de repente se presenta en las estrategias educativas como una especie de salvación de los desequilibrios, realmente no tiene ningún futuro. Es uno más de los engaños para generar la ilusión de compatibilidad. Y si es así, yo entendería que esta comunalidad no es atribuible exclusivamente a los pueblos originarios, sino, como señalas, creo que está surgiendo por la misma crisis que genera las formas de vida que tenemos, están surgiendo grupos como que llegan a la idea de lo comunal
como un mecanismo de vivir mejor o de fortalecer una resistencia si se estaba en decaída, o de empezar a explorar formas donde la agresividad, el control o el poder impiden que la expresión de lo humano pues, se exprese realmente, ¿no? Sí. Muchas gracias, David. Sí, pues obviamente tienes muy clara la perspectiva con la que estoy hablando, que es la perspectiva de Bonfil. Y tus preguntas, tus comentarios son muy interesantes. Quiero referirme a dos de las cosas que dices. Una tiene que ver con esto me recordó la importancia de la comunalidad a lo largo de la historia de la humanidad, que plantea un teórico ruso que en este año cumple 100 años de haber muerto, que es Pedro Kropotkin, un científico anarquista, que escribió un libro valiosísimo que se encuentra en internet que se llama El apoyo mutuo. Entonces, en ese libro, Kropotkin estudia a finales del siglo XIX las formas que se conocían de organización de las sociedades que habían funcionado a partir del apoyo mutuo. Entonces él, como científico que era, documenta esto para sociedades animales, pero también para sociedades humanas desde el origen de la humanidad. Y ese argumento le sirve para contradecir a los evolucionistas, que planteaban que en la lucha por sobrevivir, los que sobreviven son los más aptos, los más fuertes, y los más, o sea, los más fuertes. Y Kropotkin decía, no, los que sobreviven son los mejor organizados, y los mejor organizados son los que se organizan de manera con base en el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es la base de la comunalidad, es una forma de entender la comunalidad. Entonces creo que sería muy útil, obviamente, leer a Bonfil, que también en este año es su aniversario número 30 de haber fallecido, y de Kropotkin. Esos dos creo que son lecturas fundamentales para poder entender, precisamente en la perspectiva de lo que tú dices, la comunalidad. Y con respecto a la interculturalidad, estoy completamente de acuerdo, ¿no? La interculturalidad es, cuando es una política de Estado, es un vil engaño. O sea, es parte de este mundo irreal. Si vemos el mundo real, el Estado mexicano es un Estado que por naturaleza niega el diálogo, niega las posibilidades de diálogo, no quiere ningún tipo de diálogo. Podemos decir, aunque parezca exagerado, que el Estado mexicano declaró la guerra a los pueblos originarios, declaró la guerra cultural hasta hacerlos desaparecer. Y si en este año también se cumplen 100 años de la SEP, la función de la SEP ha sido desaparecer a los pueblos originarios. La función de la escuela es hacer que los pueblos dejen de existir, que las lenguas dejen de existir, que las culturas dejen de existir para que la gente se convierta en mestizo. Esa era la función más drástica, es la de los internados, ¿no? Sacar a los niños de sus comunidades para llevarlos fuera de su realidad para que se formen de una manera distinta. En México no fueron tan drásticos los internados o el tipo de internamiento como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos o Colombia, donde los llevaban con familias, a que las familias mestizas civilizaran a los niños indígenas. Entonces la interculturalidad, o sea, ¿cómo puede haber diálogo en un Estado que está negado al diálogo, que se niega a dialogar, que su razón de existencia es no dialogar? Precisamente el Estado nacional requiere ser modificado para poder ser un Estado que se abra al diálogo y por lo tanto poder ser intercultural. Entonces, cuando es una propuesta de Estado, la interculturalidad no es más que una forma de mostrar que puede ser compatible lo incompatible, que el Estado está abierto al diálogo cuando no tiene ninguna intención de dialogar. Pero la interculturalidad también se puede entender, como lo hace Katherine Walsh, mucho más de manera crítica, y entonces se puede entender como una necesidad.
que yo creo que eso es lo que tiene que ver más con con la educación normal, la educación normal intercultural. O sea, las escuelas normales, lo peor que podrían hacer es basarse en el concepto gubernamental de interculturalidad. Y entonces reducir la interculturalidad a una valoración de la diferencia. Porque pues eso está bien, pero eso no es nada. Eso es como aislar un tipo de relación social a un ámbito escolar. La interculturalidad valiosa, la importante, es entendida como la generación de un diálogo entre culturas. La interculturalidad es un diálogo entre culturas. Con el Estado mexicano no hay ninguna posibilidad de diálogo, pero los pueblos indígenas, los docentes pueden generar condiciones de diálogo. Esto significa empoderamiento a través del pensamiento crítico, de la construcción de formas sólidas de vida comunitaria, de la consolidación de la comunalidad, de la extensión de la comunalidad a lo regional, para que entonces los pueblos estén en condiciones de dialogar, de forzar al diálogo al Estado, de forzar a que el diálogo, el Estado se transforme y acepte dialogar. Entonces, si se entiende la interculturalidad como una sociedad basada en el diálogo y por lo tanto un tipo de sociedad que hay que construir, entonces la educación intercultural no es una educación que valora la diferencia o alguna otra ridiculez así, sino que es una educación que busca formar niños autónomos, niños sólidos, con conocimientos, con los pies en la tierra, que ese es los pies en su comunidad, para poder avanzar en la generación de un mundo intercultural. O sea, crear un mundo intercultural es lo que debe de ser el objetivo de la educación intercultural, no formar tipos de educación que suponen que existe la interculturalidad. Eso es lo Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación? Yo, maestro. A ver, sí, maestro Dan, por favor. Doctor Benjamín, Sí. muchas gracias por la aceptación a esta charla con nosotros. Con referente al tema de la comunalidad, planteada desde Floriberto Díaz, Jaime Luna y usted, es cierto que el propósito de la comunalidad está puesta desde la antropología, pero nosotros en estos intentos de hacer o de realizar alguna cuestión alternativa de la revitalización de la lengua indígena y la revitalización o la recuperación de la identidad en las prácticas con los alumnos, ¿cree usted posible que se pueda trabajar esta propuesta de comunalidad como un mundo real para la recuperación de la identidad y la revitalización de la lengua como una propuesta alternativa? Y también aquí, bueno, como pregunta, también por aquí está conectada, creo que la maestra Jessica también, Cano, sobre esta pregunta. Lo escucho, doctor. Sí, gracias, maestro Adán, y saludos también a Jesse. Bueno, yo creo que, yo diría que en la perspectiva de la educación alternativa indígena, lo que tiene uno que hacer es trabajar con el mundo real. El mundo real es en parte esta definición que he tratado de plantear, pero sobre todo es el mundo concreto. O sea, el trabajo del docente tiene que realizarse a partir del entendimiento de la sociedad en la que está trabajando. No puede ser que el docente se forme de una manera genérica y que vaya por todo tipo de escuelas trabajando de la misma manera, sino que tendría que estar pensando, analizando, viendo qué es lo que puede hacer en cada comunidad donde esté trabajando. Eso quiere decir entonces que el manejo de la lengua depende de la comunidad en que está trabajando. Entonces, si es una comunidad donde se requiere fortalecer la lengua, pues se fortalece. Si es una comunidad donde se rechaza la educación en la lengua, entonces se tienen que buscar
los argumentos sólidos para poder avanzar, porque la lengua no es solamente un vehículo de comunicación. Si se dice la lengua es un vehículo de comunicación, estamos hablando de un aspecto más o menos superficial. Pero básicamente y sobre todo para educación, la lengua es un vehículo de profundización. Solamente se puede razonar en la lengua originaria el conocimiento que está creado en esa lengua. O sea, razonarlo de manera profunda. Y eso es extendido para cualquier tipo de lengua. O sea, quien quiere conocer exactamente, profundamente, qué es lo que dice la Biblia, no va a leer traducciones al español que se venden en los puestos de periódicos. Lo que va a hacer es aprender arameo, aprender griego, aprender latín, aprender la lengua en la que se haya escrito la Biblia para poder entenderla. Lo mismo, quien quiere entender profundamente el Capital o las teorías de Marx, no basta con leer las traducciones, se tiene que leer en la lengua que lo escribió. México se ha preciado de tener una de las mejores traducciones del Capital al español, que es la que hizo Wenceslao Roses para el Fondo de Cultura Económica. Bueno, hace unos 2 años leí un artículo en el que mostraba que había cuando menos 1000 errores de traducción en el trabajo de Wenceslao Roses. Y esa era la mejor traducción. Entonces, cuando se entiende una palabra por otra, ustedes lo saben muy bien a partir de las variantes dialectales, ya no se pudo seguir tan fácilmente el diálogo, o sea, ni el razonamiento. Entonces, solamente en la lengua originaria se puede profundizar. Entonces, cuando una comunidad rechaza el uso de la lengua, de su lengua, pues lo rechaza porque ha sido llevada a un mundo que aquí llamamos mundo irreal, en el que interpreta como que su lengua no sirvió para nada, que tiene que ser otra cosa. Bueno, si la comunidad rechaza, entonces tiene uno que buscarle alternativas. En Oaxaca lo que se ha pensado es de que cuando una comunidad rechaza el trabajo con la promoción de la lengua desde la escuela, entonces se puede recurrir a otras características de la lengua. Si desde la escuela no se puede fomentar que la lengua originaria sea otra vez la lengua materna, desde la escuela sí se puede hacer que la lengua originaria sea una lengua de conocimiento. Y entonces, sin plantear llevar la lengua originaria afuera del aula, se puede hacer que los niños aprendan y hablen solamente dentro del salón para analizar y profundizar en textos, narraciones, etcétera, que puedan recoger de voz de ancianos o incluso de textos escritos. Entonces, el razonamiento en su propia lengua es lo que puede hacer que un niño aprenda mucho más. Precisamente el arte del bilingüismo es que si la lengua permite el conocimiento, 2 lenguas permiten más conocimiento que una. 3 lenguas permiten mucho más conocimiento que una, permiten diversificación. Entonces, desde la lengua se puede avanzar a fortalecer la cultura, a recuperar la cultura. Pero cuando no hay posibilidades, entonces es desde la cultura, desde el conocimiento, que se tiene que tratar de recuperar la lengua. Cuando la lengua se va perdiendo, entonces hay que, por eso digo, pensando en la comunidad, en el mundo real, viendo qué es lo que está desgastado y viendo qué es lo posible de fortalecer, lo urgente de fortalecer, eso es lo que hay que fortalecer. Si en esa comunidad se puede solamente fortalecer la cultura y no la lengua, pues entonces se empieza con la cultura y no con la lengua. Si en esa comunidad no se puede fortalecer ni la cultura ni la lengua, entonces se puede empezar a buscar dentro de la escuela y solamente dentro de la escuela, limitándolo a ese espacio, qué se puede recuperar de la lengua y de la cultura. Si, por ejemplo, la expansión del protestantismo, de las sectas cristianas,
impiden el uso o rechazan el uso del conocimiento comunitario, se tiene que buscar formas de hacer que lo propio no ceda ante estas formas de dominación, hasta estas formas de despojo de lo propio. O sea, permitir en aras de, digamos, de un pluralismo, que por efecto del protestantismo no se usen los conocimientos comunitarios o no se recurra a los conocimientos comunitarios, es igual de destructivo que para responder al pluralismo que exige el Estado, una comunidad que no, por ejemplo en Oaxaca, que sea de usos y costumbres, permita que se elijan por partidos políticos, o que haya partidos políticos precisamente para poder ser una sociedad plural. O sea, uno de los engaños que veíamos hace rato de la interculturalidad. La base del diálogo entre culturas es que las culturas sean sólidas. O sea, y por lo tanto la escuela indígena tiene la función de fortalecer la cultura propia. Y fortalecer la cultura propia tiene un sentido político, que es fortalecer la comunidad y lo comunitario, porque todo en conjunto está siendo agredido por el capitalismo. Entonces, no se puede defender la cultura sin defender el territorio, porque entonces estamos siendo parte de este mundo irreal que no deja ver las cosas como deben de ser. Entonces, es el fortalecimiento o sea, la constitución de una educación alternativa consiste en avanzar poder principalmente desde la lengua, pero también desde el conocimiento comunitario, desde la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje y de la filosofía comunal como la que oriente la educación. Esos elementos son los que permiten hacer que sea realmente alternativo. Un recurso, finalmente puedo decir que un recurso para entender la importancia o las características de lo alternativo en la educación es pensar en qué es lo que el Estado excluyó de la educación indígena. Y entonces se encuentra uno que excluyó la lengua, excluyó los conocimientos, excluyó la participación de los padres de familia, excluyó la epistemología propia. Entonces, una educación alternativa o contrahegemónica, lógicamente tendría que ser una educación que incluya en la escuela, en la educación, lo que el Estado excluyó. Bien. ¿Alguien más? Si no estaríamos ya, pero acá Jessica y Berenice quieren participar. Por ya cuestión de tiempo, ¿les parece que planteen las dos preguntas y que el doctor escuche las dos y dé una respuesta común? Si alguien quisiera hacer de una vez plantear alguna pregunta, podríamos aprovecharla. Bueno, Berenice, ya van tres. Melissa, Jessica, Berenice. Empezamos con ¿quién mencioné primero? Bueno, Berenice, a ver, empecemos. Y luego Jessica y Melissa. Sí, en ese orden planteen sus preguntas para que el doctor Benjamín dé respuesta. Adelante, Berenice. Luego sigue Jessica y Melissa al final. Berenice. No, profe, es que presioné mal, perdón. Ajá, la siguiente. Jessica. Sí, doctor, un gusto saludarlo nuevamente. Le seguimos la pista aún. Profe Adán también, gracias por compartirnos. Como dice usted, yo soy egresada de la normal. Voy a cumplir apenas 3 años de servicio y entrando de lleno queriendo entrar de lleno con lo de la comunalidad. Sin embargo, pues sabe usted que tenemos un patrón, como dijo usted, que es la SEP. ¿Cómo me sugiere así de brevemente dar pie
o seguir con lo de la comunalidad cuando a mí me exigen. Aquí no es el problema, la comunidad quiere trabajar, los niños les encanta, tienen sed de aprender. Aquí el detalle es que mis superiores, director, supervisor, jefe de sector, o sea, el sistema como tal, no me dice, no, eso no es lo que te estoy pidiendo que trabajes. Dame esto, esto y esto. Y si te sobra tiempo, puedes trabajar con lo que gustes, con tu propuesta. En este sentido, intenté como que dar lo que piden, ¿no? Pero llevar parte de la comunalidad, parte de su enfoque, trabajarlo con los padres, con los niños, con los vecinos, pero es muy, como les digo, muy cansado tener que hacer doble trabajo, e inclusive, pues, le diga a usted, trabajar con lo real, pero si lo real no es lo que me piden, que me sugiere, doctor. Sí. Bien. Melissa, si me haces favor. Sí, gracias. Muy buenos días. Gracias por la presentación, doctor Maldonado. Bueno, mi comentario es de igual manera con respecto a comunalidad. Bueno, estuve leyendo un documento llamado Perspectivas de la Comunalidad de los Pueblos Indígenas, y de igual manera se me hizo muy interesante este aspecto, ya que pues este tema es, de hecho, no es ajeno, se vive en las comunidades, incluso en mi comunidad, pues se está llevando a cabo este modo de organización. Pero bueno, como se ha visto, este modo de organización se ha ido deteriorando, igual en las generaciones que sean las generaciones jóvenes que pues van a ir ocupando lo que es los cargos del poder comunal, para el trabajo comunal y fiesta comunal, pues como que no, de alguna manera no están como que muy interesados, por así decirlo, o muy apegados. Mi pregunta es cómo lograr revivir o promover esta vida comunitaria por medio o a través de los alumnos, con el fin pues de lograr ir trabajando aún con esta forma de vida. Gracias. Bien. Muy bien. Doctor. Sí, gracias. Bueno, pues empiezo por esta segunda intervención. Promover entre los niños la vida comunal, eso se logra de dos maneras. Una es promoviendo entre los padres de familia la vida comunal. Y la promoción desde la escuela de la vida comunal es fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, una propuesta académica. O sea, la escuela es el espacio académico en la comunidad, es el espacio que genera un tipo de conocimientos que la comunidad no tiene, que cuando recoge el conocimiento comunitario es con el fin de trabajarlo en la escuela y regresarlo a la comunidad ya trabajado, es decir, sistematizado, incluso analizado, etc. Entonces, el problema de la educación indígena seria, de la educación comprometida, es que trabajar con niños es trabajar con padres de familia. No puede estar desligado, porque el impacto que se quiere tener es el impacto en la sociedad. Y el impacto en la sociedad se va a lograr con los niños una vez que crezcan. Pero mientras se tiene que lograr con los padres. O sea, lo que no se hace en la casa, difícilmente se va a lograr que se haga en la escuela. Cuando se tiene que hacer solamente en la escuela, pues no hay otra opción más que esa, pero no es lo fundamental. Entonces, un aspecto fundamental es estudiar la comunalidad, documentar la comunalidad, percibirla para generar conciencia. El hecho de que la gente viva la comunalidad no quiere decir que conozca necesariamente la comunalidad, ni que sea consciente de la vida comunal. Vuelvo a poner el ejemplo del marxismo. El hecho de que los obreros sean explotados no quiere decir que sean conscientes de la explotación. Son explotados, los obreros son explotados, pero no son conscientes de la explotación.
Si fueran conscientes, entonces no tendría sentido toda la obra de Marx para poder entender el tipo de explotación al que se somete al obrero. Entonces, de la misma manera, el hecho de vivir la vida comunal no quiere decir conocerla. Quiere decir que, o sea, conocerla, porque se vive, sí se conoce, pero cuando se recoge, cuando se investiga, entonces se profundiza. De lo que se trata es de profundizar la vida comunal para poderla generar conciencia sobre ella. Y profundizar en la vida comunal no es solamente estudiar a fondo los cargos, sino en muchos aspectos es estudiar la historia de las cosas, cómo se han desarrollado los cargos en distintos momentos, cómo se han vivido las cosas en distintos momentos. Porque creo que una de las funciones fundamentales para poder concientizar acerca de la comunalidad es ubicarla en la perspectiva histórica, pero a partir de las generaciones, a partir de generaciones. O sea, cómo se vivía la comunalidad hace 2 generaciones, o sea, la comunalidad que vivían los abuelos, después la comunalidad que vivían los padres y después la comunalidad que se vive hoy, para poder entonces tener una idea de la tendencia hacia dónde va la comunalidad. Cuando se puede ver la comunalidad así, entonces se pueden ubicar los acontecimientos de la comunidad. Decir, por ejemplo, nos despojaron de tierras cuando la comunalidad era débil. Nos despojaron de tierras cuando la comunalidad era fuerte. Entonces, ese cruce de información permite análisis que normalmente no lo hace la gente en la comunidad. Entonces, ese trabajo del docente con el padre de familia es fundamental. Reproducir formas de la vida comunal puede ser interesante. En Oaxaca se usa mucho eso, hacer las cosas por asamblea, hacer tequios, hacer fiestas. A mí no me gusta mucho eso. Para mí es preferible llevar a los niños a ver esas cosas. Si la educación alternativa se basa en la investigación, y la investigación, sobre todo en preescolar, pero también en primaria, se basa fundamentalmente en la observación, entonces es muy importante que los niños vean el desarrollo de la vida comunal, el desarrollo de una asamblea y la describan, el desarrollo de un ritual y lo describan, el desarrollo de un tequio, la forma como de distintas maneras. O sea, la función del maestro sería entonces orientar a los niños a través de preguntas. Si va a un tequio, de preguntarle al niño chiquito, al de preescolar, ¿qué hacían tus papás? ¿Qué hacían las autoridades? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué hacían los hombres? O sea, cosas que el niño pueda responder y que le permitan ir metiéndose en la cabeza muchos datos sobre la vida comunal que después pueda cruzar. Eso es, yo creo que es fundamental. Entonces, en la escuela, lo más importante es generar conocimiento con respecto a la vida comunal, constantemente. Y eso es acompañar a los niños al mercado, sacarlos del salón, pero tampoco mandarlos así que se vayan por su cuenta, sino llevarlos a ver, incluso a ir a visitar a la autoridad municipal, ver un cambio de autoridad, ver distintos rituales, fiestas, cómo se organizan a las señoras. No es lo mismo ver a su mamá haciendo la comida que ver a 20, 30 señoras haciendo tortillas para darle de comer a mucha gente. Entonces, ver que el niño pueda preguntar también y sobre todo responder preguntas, eso es fundamental en la formación, sobre todo de los niños de preescolar. Y con respecto a lo que decía Jesse, bueno, hay 2 cosas que puedo decir. Una es de que enfrentar a la estructura siempre es difícil, pero siempre es necesario también. O sea, el tener que hacer las cosas buscando casi formas clandestinas de hacer el tipo de educación que uno quiere hacer, ese ha sido, digamos, la normalidad de la educación indígena. Pero hay que tener en cuenta que viene una nueva normalidad. La nueva normalidad es la propuesta
que se está haciendo desde el colectivo de normales interculturales del país para generar a partir del próximo ciclo escolar un nuevo plan de estudios, que es un plan de estudios basado en la comunalidad, en la educación comunitaria, y que va a obligar a las autoridades educativas de los estados donde están estas normales a que acepten, en primer lugar, que entiendan de lo que se trata y después que acepten y que apoyen el tipo de trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, este es un proceso muy interesante porque es un proceso que junta realmente a varias de las mejores experiencias educativas que hay en las normales, que junta, por ejemplo, al maestro Adán con la normal de ustedes, que junta al maestro David y a su esposa, la maestra Rosita, en Quintana Roo, que junta sí a la normal de Oaxaca, a la normal de Puebla con el maestro Lecona, o sea que las mejores experiencias que hay en educación alternativa, en educación que quiere ser contraria a la tendencia hegemónica, es la que está dándole forma a este nuevo currículum que en unos días tal vez se va a empezar a consultar en las distintas escuelas normales para darle forma a un plan de estudios que antes de GESPE y hoy de GESUM está de acuerdo en que se lleve a cabo. Entonces, realmente la transformación de la normalidad en el normalismo va a venir, estoy seguro, a partir del próximo ciclo escolar desde las escuelas normales e interculturales. Y de estas que son ahorita 27, entre las cuales está incluida, por ejemplo, la normal de Ayotzinapa, la normal de Macumatzá y otras que son en Chiapas, en muchos estados claramente interculturales o que tienen licenciaturas interculturales. Esta ahora va a ser una transformación del sistema educativo que va a permitir que esfuerzos como los de Jesse o demás egresados de las normales puedan tener un sentido y sobre todo tener un impacto. Lo que se trata en esta perspectiva, la idea del nuevo normalismo, es que las normales sean espacios profesionales, espacios de educación superior y que el objetivo de la educación normal no sea la educación normal, o sea, no sea egresar estudiantes de las normales, sino que sea acompañar el trabajo de esos egresados una vez que sean docentes. O sea, que el objetivo de las normales sea impactar en la educación y en la orientación de la educación indígena. Para eso se está proponiendo una estructura sólida que aglutine a estas normales en una coordinación nacional y van a ver que esto va a ser un trabajo realmente importante. El maestro Adán les puede dar mucha información sobre esto. Bueno, ya estamos cerrando y antes de agradecerle la presencia y haber compartido su amplio conocimiento y experiencia el doctor Maldonado, ¿sí? Lo que nos deja es una serie de reflexiones profundas y compromisos de lo que se tiene que hacer desde las escuelas normales, pero también usted nos pinta un horizonte en donde la descolonización, digamos, no pensada en el nivel macro, sino en el nivel micro, que como desde la escuela, jardín de niños, desde la escuela primaria, se puede empezar a trabajar, pero con una conceptualización del docente que tenga claro este concepto que digamos que está en proceso de la comunalidad. Bueno, sus raíces son históricas, usted ya lo explicó profundamente, pero la conceptualización traducida en acción a favor de la descolonización sí parece ser un nuevo enfoque. Y en ese sentido creo que usted nos ha dado una oportunidad de adelantarnos por lo menos un poco en lo que viene y quienes nos escuchan, nuestros estudiantes, nuestros profesores, aquí en nuestra escuela y algunos otros visitantes por este medio, creo que nos permiten hacer este análisis interior y traducirlo probablemente ya
en los próximos cursos, como lo que usted nos ha planteado. Y en ese sentido, pues a nombre de la Escuela Normal, yo le agradezco mucho que haya sido usted un ponente que nos está abriendo los ojos y levantando la voz para que escuchemos lo que como profesionales tenemos que hacer. Bueno, para cerrar con esto, no sé si pueda yo compartir, Hugo, quien esté, una presentación. Bueno, si no, le daré lectura a un reconocimiento que la escuela le hará llegar por la vía que ya nos indiquen. Voy a dar lectura a el doctor. Dice, la Escuela Normal Valle del Mezquital otorga el presente reconocimiento al doctor Benjamín Maldonado Alvarado por haber dictado la conferencia magistral El docente y la comunalidad Mundo Real en el marco del 44 aniversario de la Escuela Normal Valle del Mezquital, Progreso de Obregón Hidalgo, 23 de febrero de 2021, y firma el maestro Benigno Sánchez Naranjo como encargado de la dirección de la escuela, la doctora María Guadalupe Guzmán Villa, subdirectora académica, y el profesor Fernando Sánchez Estrada como subdirector. Ese sería el reconocimiento que le harán llegar a usted como una manera modesta de agradecer lo que usted nos ha venido a dar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todos nuestros invitados de la escuela y demás, las actividades siguen, siguen los talleres, siguen las conferencias. Muchas gracias a todos. Que tengan ustedes muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Que se sumaron. Muchas gracias. Por si lo quieren compartir. Maestro Dan, por acá andamos. Gracias a todos. Muchas gracias. Maestra Lupita. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Al doctor Maldonado. Gracias, adiós. Gracias, doctor Maldonado. Gracias, maestro Ronquito. Hasta luego a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor Maldonado. Sí. Dios. Bueno. Bueno, pues nos estamos viendo. Ahí. Buena tarde. Yo creo que no será para la escuela, pues no creo que será la primera, ni quiero que será la última. No. Y en ese sentido creo que con el maestro Adán, la maestra Lupita y nuestras autoridades, creo que seguirá el